Atención equipo criminalístico forense. ¿Me copian? Aquí copiamos. Nos acaban de avisar de un posible delito en un piso muy cercano aquí en Alcalá. Por ahí. Vamos a tener la oportunidad junto a ustedes de poder conocer cómo es el trabajo en la escenografía del crimen, y eventualmente vamos a poder seguir juntos y tratar de ver por ahí, tratar de ver qué es lo que ocurrió. Nos vemos allá. El escenario del crimen es cualquier lugar donde se ha cometido un delito y no necesariamente debe existir un cadáver. Es uno de los puntos más críticos de una investigación, ya que desde este escenario van a salir hacia los distintos laboratorios las evidencias para su análisis forense. Si el trabajo aquí no se realiza de la manera correcta, es muy probable que los resultados que obtengamos de los laboratorios tampoco sean muy fiables. Si construyes un edificio con malos cimientos, lo que construyas hacia arriba puede caerse en cualquier momento. Entonces, ¿nos acompañáis a investigar y a tratar de reconstruir lo que aquí pasó de una manera científica y divertida? ¡Vamos! ¡Acompáñanos! Nos avisaron de que el suministro de energía estaba cortado. ¿Habéis visto el humo que tenemos aquí atrás? De hecho, el incendio no fue muy grave. De hecho, no hay mucho olor a quemado, pero hay un poco de humo. Es increíble el daño que puede ocasionar si no se maneja con responsabilidad. Sí, claro, pero también tiene su lado bueno. Así es, el fuego es uno de los descubrimientos más importantes que revolucionó la historia de la humanidad. De hecho, se sabe que hace 800.000 años el ser humano no solo conocía el fuego, sino que también tenía la capacidad de transportarlo. Este elemento se ha utilizado para realizar varias tareas que sin duda han mejorado la calidad de vida de la humanidad, como cocinar la comida, lo que ha permitido a la humanidad vivir más años. Ha permitido calentarnos en aquellos fríos momentos, iluminar el camino para no tropezar con algo, asustar a posibles depredadores o elaborar herramientas. Por contrapartida, también ha provocado enormes desastres voluntarios y involuntarios, como por ejemplo los incendios en Amazonia. Al parecer no había mucho oxígeno aquí. No se quemaron mucho. Eso ayuda a que no haya tanta combustión.
Solo veo algo de ropa quemada y debajo de esta mesa parece ser cera de vela. Sí, pero no solo depende del oxígeno. Intentemos ver debajo de esta máquina sin moverla, a ver si encontramos algo más. Mientras, Diogo, ¿podrías explicarnos de lo que estamos hablando? Por supuesto, pero para entender lo que es la combustión, debo contarte algunas cosas previamente. Las reacciones de combustión son reacciones de oxidación-reducción. Cuando una sustancia arde, está experimentando una reacción de combustión en la que interviene un combustible y un oxidante. El combustible es el reactivo que se quema y se oxida, que puede ser un sólido como la madera o el azúcar, un líquido como la gasolina o un gas como el hidrógeno o el gas natural. El oxidante es el reactivo que facilita la oxidación y la combustión del combustible. Habitualmente el oxidante es el oxígeno del aire, aunque también existen oxidantes sólidos como el nitrato que se emplea en la fabricación de pólvoras y explosivos. Finalmente, después de reaccionar, se libera por un lado el dióxido de carbono, aquel que por su exceso en la atmósfera ha generado el calentamiento de la Tierra y los océanos, y por otro lado el vapor de agua. Óxido. ¿Reducción? Eso parece un trabalenguas. Te lo voy a explicar de una forma más sencilla. Las reacciones de combustión son reacciones químicas de óxido-reducción, también conocidas como redox de reducción y oxidación, que se producen entre un reactivo combustible y un oxidante. El combustible es el reactivo que se quema y se oxida, mientras que el oxidante es el reactivo que facilita la oxidación y la combustión del combustible. El combustible, en este caso, es azúcar, y el oxidante, además del oxígeno atmosférico, es el nitrato de potasio. El azúcar, al quemarse, se oxida, mientras que el nitrato potásico se reduce. En la reacción, se libera una gran cantidad de productos gaseosos, ya que el azúcar se oxida a dióxido de carbono y vapor de agua, y el nitrato se reduce a nitrógeno gas. Oye, aquí parece que hay restos de pólvora. ¿Qué tipo de pólvora? ¿Pólvora negra? Pues no lo sé, pero parece que ya han cogido muestras para el análisis. La pólvora negra es el compuesto explosivo más antiguo conocido por el hombre. Se emplea actualmente en artefactos pirotécnicos como petardos y fuegos artificiales. Ha dejado de utilizarse en armas de fuego por dos motivos principales: la gran cantidad de residuo sólido que deja en el cañón del arma, que impide realizar varios disparos consecutivos sin limpiar el arma, y la gran cantidad de humo que delataría la posición de quien disparar. Otro tipo de pólvoras son las pólvoras sin humo, también conocidas por pólvoras blancas. Estas tuvieron una aparición mucho más tardía. Sus inicios se remontan al siglo XIX con el descubrimiento de la nitrocelulosa por dos investigadores en 1838 y 1845, época en la que comenzó el desarrollo de la química orgánica moderna. Las ventajas de esta pólvora respecto a la pólvora negra son la poca cantidad de humo que producen al explosionar. También no quedan residuos tras la explosión, con lo que no es necesario limpiar el cañón del arma tras cada disparo. También conocidos por su mayor potencia que la pólvora negra y mayor estabilidad. Por lo tanto, estas son menos peligrosas. Por estos motivos, este tipo de pólvoras han sustituido a la pólvora negra como propulsor de todo tipo de armas.
¡Ah! ¡Qué fuerte ese flash! ¡Ah! Y lo olvidaba. La pólvora flash es la más reciente, utilizándose en primer lugar como flash en fotografía y posteriormente en pirotecnia. Fue descubierta por inventores alemanes que, combinando un compuesto oxidante y un combustible metálico, conseguían una luz blanca muy intensa del metal incandescente. Como oxidante se suele utilizar nitrato o clorato de potasio, como en la pólvora negra, y como combustible metálico se utiliza polvo de magnesio o aluminio. No debemos confundir dos conceptos: deflagración y la detonación. Conviene explicar que una sustancia no es explosiva por sí. Las sustancias que llamamos explosivos son aquellas que provocan una explosión en determinadas condiciones. Para que se produzca una explosión, es necesario que se produzca la expansión violenta y rápida de una gran cantidad de gases, produciendo una onda de choque. Según la velocidad de expansión de esta onda de choque, se suele distinguir entre deflagración a una velocidad subsónica, o sea, por debajo de la velocidad del sonido, o detonación a una velocidad supersónica por encima de la velocidad del sonido, la cual, esta última, genera una onda expansiva de catastróficas consecuencias. Mira, exactamente lo que encontramos aquí, petardos. Y esta cera y la mecha nos pueden explicar por qué la ropa se quemó o igual le encendieron los petardos. Sí, pero igualmente es extraño, ya que el fuego pareció no extenderse tanto, habiendo tanta ropa para quemarse. Los materiales pirotécnicos son muy peligrosos y hay que manipularlos con mucho cuidado. Pero ¿quién no se ha acercado alguna vez a ver los fuegos artificiales de su ciudad o de su pueblo? ¿Os habéis ido a celebrar algún cumpleaños y habéis usado bengalas? Los explosivos están más cerca de lo que creemos y por eso hay que prevenir accidentes si vamos a emplearlos. Un factor muy importante para evitar problemas mayores cuando se produce un incendio es la ropa que llevamos puesta. ¿Qué tipo de ropa visten los bomberos, por ejemplo, cuando se van a apagar un incendio? Nadie usa un traje de bomberos antes de encender un petardo o una bengala de cumpleaños, ¿o sí? Lo más recomendable sería vestir una ropa ignífuga cuando se vaya a manejar material pirotécnico, pero si no se tiene, es muy bueno conocer las diferencias que hay entre los distintos tejidos de ropa cotidiana cuando se quema. No todas arden igual. La ropa, el calzado, etcétera, que vestimos están hechos de fibras, que pueden ser de dos tipos, naturales o sintéticas. Un ejemplo de fibra natural es la lana. ¿Saben de dónde sale la lana? Bien, de las ovejas. Es una fibra natural animal. Y el algodón se obtiene de las cañas de algodón y es una fibra natural vegetal. Es muy probable que ahora mismo llevéis una prenda de algodón, miraos bien. De algodón están hechos, por ejemplo, los vaqueros. Por el contrario, las fibras sintéticas las fabricamos a partir de las fibras naturales, vegetales o simplemente de compuestos químicos. ¿Os suena el nylon o poliamida, el poliéster? ¿Y qué me decís de los forros polares? Son fibras sintéticas de tereftalato de polietileno. Bueno, pues mucha atención si vamos de fiesta, a un cumpleaños o celebramos la Nochevieja, etc. Si nos salta una chispa o nos acercamos mucho a soplar las velas, ¿qué pasará? Lo vais a comprobar vosotros mismos. Os aseguramos que a partir de este momento, cuando celebréis una fiesta, con bengalas o con petardos, pensaréis muy mucho qué ropa os vais a poner. Os vamos a mostrar cómo se comportan los distintos tipos de fibras cuando las quemamos. De esta manera veréis mucho más fácilmente cuál es el tipo de tejido que deberíamos vestir si vais a manejar fuego. Vamos a ver cómo arde el primer tejido, que es una camiseta fina de algodón, es decir, en este caso una fibra natural. El algodón arde rápido y cuando se trata de un tejido fino como el de esta camiseta, arde con una llama amarilla dejando un residuo de color gris, como podéis ver. Además, tiene un olor muy parecido al del papel quemado. Sin embargo, cuando el algodón es algo más grueso, como el de un vaquero en este segundo tejido,
Vamos a verlo. Como podéis ver, cuando el tejido es más grueso, apenas arde y resiste también a la quemadura, por lo tanto no genera apenas residuos. Las fibras sintéticas son completamente diferentes, todas se funden con la llama, e incluso algunas también se encogen. Si se funden y las llevamos puestas, se nos pegarán a la piel, produciendo quemaduras bastante más graves. Seguro que no lo queréis probar. En nuestro tercer ejemplo tenemos una fibra sintética, el poliéster, presente en muchas prendas, en este caso el de un pantalón. Vamos a ver cómo se comporta ante la llama. Tal y como estáis viendo, el poliéster arde lentamente mientras se va fundiendo, produciendo una llama amarilla que casi siempre se apaga sola y deja un residuo negro y cenizas duras. También se puede percibir un olor dulce cuando se quema. Ya estáis viendo que el comportamiento de esta fibra es completamente distinto a las anteriores. En nuestro cuarto ejemplo tenemos otra fibra sintética, en este caso el forro polar, muy presente en nuestra ropa de invierno. Vamos a ver cómo se comporta cuando lo quemamos. Como veis, el forro polar se quema y funde muy rápidamente, con una llama de color amarillo anaranjado, y despide un humo que al principio es blanco, pero al momento de empezar a derretirse y empezar a gotear, se vuelve negro. El último tejido del que os vamos a hablar es del Kevlar, un tejido sintético que es muy difícil de romper y además resiste muy altas temperaturas. Aquí tenemos un fragmento de un traje de bomberos que combina fibras naturales de algodón con fibras sintéticas ignífugas como el Kevlar. Vamos a ver qué ocurre al quemarlo. ¿Veis algún residuo de combustión? Desde luego yo no. Es un material tan resistente a la quemadura por fuego que no genera apenas humo o residuos. Como habéis podido comprobar con estos ejemplos, el traje de bomberos en estos casos sería el mejor tejido de todos frente al fuego. Pero dado que no creo que ninguno de vosotros tengáis un traje de bomberos en casa, ¿qué tejido deberíais elegir para manejar pirotecnia? Si te fijas, el fallecido tiene un golpe en la cabeza y en la mesa hay una mancha roja. ¿Se habrá golpeado la cabeza con la mesa y por eso falleció? Bueno, primero debemos determinar si lo que hay sobre la mesa es sangre y luego ver que sea la suya. Y mira aquí, sobre su cuerpo. Parece ser un cabello, pero no parece ser del cadáver, ¿eh? De hecho, en ambos sillones hay cabellos. Podemos tener un sospechoso. Pero hay que verificar qué tipo de cabellos hay en ambos sillones. Quizás todos se sentaron en ambos. En la comisión de cualquier acto delictivo, por muchas precauciones que tomen los autores de los hechos, siempre va a producirse un intercambio. Tal y como estableció Lockhart, dejaremos algo nuestro en el escenario y nos llevaremos algo suyo con nosotros. Son precisamente esos pequeños indicios los que van a permitir, a través de diferentes investigaciones y análisis, determinar quién tiene relación con cada crimen y qué ha ocurrido y de qué manera. Dado que hay infinitos posibles elementos que podemos encontrar en una escena, se establece una pequeña clasificación que los divide en evidencias anatómicas, evidencias funcionales y evidencias materiales. De entre todas ellas, y en base a la información que encierran, nos vamos a centrar en las evidencias anatómicas.
aquellas que salen del cadáver o de la víctima del delito en cuestión. Se incluyen fluidos biológicos, piezas dentales, cabellos, tejidos corporales. Son precisamente los fluidos biológicos, como la saliva o la sangre, los que aportan información biológica, como material genético que pueda estudiarse por ADN. Además, en el caso de la sangre, el análisis de la morfología y el aspecto de las manchas en las que se disponga en cada escenario permite reconstruir la escena y lo que ha podido ocurrir en el lugar de los hechos. Ahora bien, a pesar de la cantidad de información que pueden proporcionar los fluidos biológicos, presentan varios problemas. Por un lado, se tratan de vestigios especialmente delicados y fáciles de contaminar e inutilizar. Cualquier manipulación errónea de un elemento que pueda contener el fluido biológico puede suponer la pérdida de la muestra o su contaminación, lo que conllevaría un resultado no fiable. No veo más manchas, pero puede que haya algunas latentes. Bueno, con esta precisamente no veo. Voy a probar con esta. Usemos los químicos para poder verlas mejor. En muchas ocasiones, estos fluidos pueden encontrarse en estado latente, es decir, ocultos a nuestros ojos al haber sido sometidos, por ejemplo, a procesos de limpieza, ocultarse en superficies oscuras o que alteran su coloración, o encontrarse en cantidades tan pequeñas que resultan prácticamente invisibles. Para tratar de evitar que se den estas circunstancias en las que los investigadores puedan perder elementos especialmente relevantes para la investigación, tienen acceso a una serie de pruebas o test de orientación que les llevan de alguna manera a localizarlos y a acotarlos en la escena. En el caso de la sangre, por ejemplo, existen una serie de pruebas químicas que actúan emitiendo luminiscencia en el momento en el que entran en contacto con la hemoglobina de la sangre. De esta forma, podemos encontrar manchas de sangre que de otra manera serían invisibles o pasarían desapercibidas. Las pruebas que se realizan en el escenario son pruebas orientativas, que permiten exactamente eso, orientarnos. Nos puede decir de manera rápida y con cierta probabilidad qué cosa tenemos enfrente. Una mancha roja, que parece ser sangre, puede ser salsa de tomate o no. En resumen, debemos corroborar estos análisis orientativos usando otros de mayor especificidad. ¿No es así, María? Efectivamente, se dan varios problemas cuando se usan en el escenario del crimen. En algunas ocasiones también emiten luminiscencia ante otros elementos, como por ejemplo productos de limpieza, vegetales e incluso metales y óxido. En otras, y al no ser específicos ante la sangre humana exclusivamente, también reaccionarán con sangre animal. Además, la pulverización de estos químicos sobre las manchas de sangre podría llegar a destruir otras evidencias tales como huellas dactilares, muestras de ADN, residuos de disparo, si no se lleva a cabo de una forma idónea y con la técnica adecuada. Por todo ello, y en aras de mantener la objetividad de los procesos de investigación en la escena, deberá acudirse a otras pruebas, esta vez de certeza, que garanticen que aquello que el test de orientación ha considerado como sangre realmente lo sea. Esto se traduce en tener que manipular la muestra o incluso, en los casos en los que no se disponga de una prueba en concreto en la escena, proceder a su envío al laboratorio, manteniendo la cadena de custodia y las condiciones de temperatura o embalaje particular para cada una de las muestras seleccionadas, evitando su destrucción. Todas estas trabas ante las que pueden encontrarse los investigadores en la escena han motivado el desarrollo de proyectos como el de Ryzen, en el que participa el grupo Thinky4 y que ha comenzado recientemente en julio de 2020. El objetivo de Ryzen es el de desarrollar un conjunto de sensores sin contactos que permitan detectar, visualizar, identificar e incluso interpretar los diferentes vestigios en el escenario delictivo. Para ello se trabaja con varias técnicas, entre ellas infrarrojo, Raman, LIBS, imagen hiperespectral, entre otras, que permiten analizar las diferentes trazas que podamos encontrarnos en la escena de la forma más óptima y eficaz posible en función de su naturaleza y de la información que pueden encerrar. Así, logramos reducir el número de muestras que deben enviarse a los laboratorios a la vez que se consigue información de calidad, en más rapidez y ya digitalizada, que permiten establecer una cadena de custodia digital asegurando la integridad de los datos durante su ciclo de vida. Además, al no manipularse las muestras gracias a los sensores que se emplean, se garantiza su correcto tratamiento, reduciendo fallos que puedan destruir elementos. Con todos estos datos recopilados y procesados in situ, el proyecto Ryzen está trabajando para la reproducción de la escena en 3D, a través de un modelo interactivo que permitirá conocer toda la información de cada traza, como posición, relación con otros elementos, su estado y sus correspondientes resultados analíticos, facilitando la investigación a los posibles informes y trámites posteriores en el ámbito de justicia penal.
Os seguiremos informando de los avances de la investigación, que será un éxito, pues participamos hasta 21 instituciones académicas, empresas y cuerpos y fuerzas de seguridad europeos. El perrito también está muerto, pero no veo ninguna mancha o herida. ¿Qué hacemos con él? Haremos lo mismo que con la víctima humana. Podríamos encontrar muchas evidencias que incluso nos ayuden a explicar lo ocurrido aquí. De hecho, el olor del contenido de los vasos se parece mucho al olor del vómito. Así es, en general los animales pueden participar en un hecho delictivo como victimario, agresor, provocando una serie de lesiones tanto físicas como psicológicas, a humanos u otros animales. Se suma a todo esto la eventual transmisión de enfermedades que pueden o no ser zoonóticas. Estamos hablando de enfermedades que pueden ser transmitidas de animales vertebrados al humano. Por otro lado, también pueden participar como una víctima, siendo lamentablemente el blanco de actos de maltrato y o crueldad, que generalmente son provocados por el ser humano. También es sabida su relación que existe entre un maltratador de animales y la violencia doméstica. Y aunque no es taxativo, es decir, no siempre lo primero lleva a lo segundo, nos obliga a ser cautos e indagar de manera más holística y exhaustiva casos de esta naturaleza. Esto no solo ocurre con animales de compañía, estamos hablando de animales domésticos, sino también ocurre con aquellos silvestres, salvajes, siendo el blanco de la caza furtiva y tráfico ilegal, lo que en muchos casos se traduce en la muerte del ejemplar. También puede ser un testigo silencioso de los acontecimientos que ocurren en su entorno y a su alrededor, como agresiones contra terceros o incluso contaminaciones ambientales, y que puede afectarnos directa o indirectamente. Una cuarta forma de participación en un delito, en un hecho delictivo, no muy considerada en las actuales publicaciones. Podríamos definirla como víctima, victimario, en donde de manera involuntaria puede provocar el daño, pero a su vez ser dañado, recibir daño. Este es el caso de personas con el síndrome de acumulación de animales, también conocido como el síndrome de Noé, en donde los problemas de infecciones, de salud pública, ataque por parte de los animales, puede generarse fácilmente al convivir en ambientes tan estrechos y con baja condición sanitaria. Sí que se pegaron una buena fiesta. Hay vasos caídos, vasos que están de pie, además hay un montón de alcohol y estuvieron jugando a las cartas, parece ser. Y fíjate, en este vaso parece que hay una marca de labios. Mira, y aquí hay un Kleenex con pelos que parecen distintos a los que había en el otro sofá y los que había encima de la víctima. Además, por lo que puedo ver, dentro del Kleenex hay un fluido que tendremos que determinar en el laboratorio. Pásame un momento la luz ultravioleta, que quiero confirmar algo. Aquí hay una cápsula que han tirado en el suelo y el contenido está desparramado. Encima la han pisado. Sí, exacto. Parece que la hayan pisado. Y si te fijas, hay unas huellas de pisadas que se dirigen de forma errática hacia la puerta. Quizás tenga algo que ver con las manchas sobre la puerta que vimos antes. ¿Qué crees que pasó? Aló, equipo de investigaciones, ¿me joden? Sí, aquí el equipo. Dígame. Es urgente, comunícate con la central. Ok, ahora mismo.
Tengo una hipótesis. Antes de que levanten el cuerpo, por favor, revisa el cuello. En la escena del crimen es muy importante recolectar la evidencia de manera apropiada para evitar su alteración o degradación. Hay protocolos y herramientas específicas para la recogida de la evidencia biológica o no biológica, considerando el soporte donde se encuentra, si es transportable o no, y en el caso de evidencia biológica, si la superficie es porosa o no porosa. Una vez recogida, es muy importante que la evidencia sea embalada en manera adecuada para evitar alteraciones o rotura. Por lo tanto, se utilizan contenedores de diversos materiales, plásticos, papel, dependiendo del tipo de evidencia. Los contenedores deben cerrarse de manera tal que cualquier acceso o apertura indebita sea detectable. Se pueden utilizar, por ejemplo, bolsas de seguridad. Cada contenedor debe acompañarse de la información sobre su contenido, que permita la identificación cierta de la evidencia. Finalmente, la evidencia debe ser transportada y preservada de manera adecuada, refrigerada o no, para evitar su alteración y mantener su integridad. Durante todas las actividades es necesario mantener la cadena de custodia, que consiste en la documentación que acompaña la evidencia, desde la escena del crimen hasta el laboratorio. La cadena de custodia sirve para demostrar dónde fue recogida la evidencia, quién la recogió, manejó, llevó, cómo, cuándo y dónde. Esa asegura la integridad y la identidad de la evidencia y, por lo tanto, la validez de la prueba ante el tribunal. Una rotura en la cadena de custodia puede resultar en una evidencia crítica, no útil en el juicio. ¿Hola? Tengo que irme a la central urgentemente. Sigan ustedes, por favor, y nos vemos allá. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Venga, hasta luego. Pues nada, que Pablo al final no va a poder seguir con nosotros. Al final revisé el cuello de la víctima, había unas marcas en el cuello y aparte había unas manchas en el pecho, como si hubiesen tratado de levantar el cuerpo. A ver, veamos cómo tratamos de interpretar lo que está pasando aquí. Partamos desde el comienzo. Hice un bosquejo para ver la ubicación de cada uno de los vestigios que encontraron. Recapitulemos.
Sí, ya fue todo revisado y enviado por cadena de custodia. Se trata de conseguir con la cadena de custodia es que los objetos, instrumentos, evidencias, materiales, inmateriales, en el lugar en el que ha tenido el acto delictivo, puedan recogerse, custodiarse para llegar al punto donde se van a analizar y finalmente puedan ser alegados de forma adecuada en el proceso. Es el juez el que va a ser el encargado de ordenar que se recojan todos esos instrumentos, indicios, armas que aparecen en el lugar del delito. En el 338 ya se establece la forma en que han de recogerse y custodiarse esos objetos, instrumentos, armas, para salvaguardar la importancia que tienen en orden a determinar la prueba de los hechos delictivos. Es muy importante en la cadena de custodia, para que sea válida, que se realice de una forma adecuada. Si hay alguna sospecha de que ha habido alguna manipulación intermedia, alguna diligencia que ha dado lugar a que esa cadena de custodia se haya rota, esa prueba no se va a poder alegar en el proceso. Vamos a tener una prueba inválida como poco y probablemente nula. A ver, sabemos que todos estaban puestos. Pudo ser un accidente, pudo ser algo premeditado, algo violento. Yo no sé cómo puede haber tanta violencia hoy en día. Hoy en día, ¿quieres saber algo de violencia? La violencia estaba totalmente implantada en el mundo antiguo. Si algo caracteriza a una cultura o una civilización es aquello que mueve sus pasiones. ¿Por qué no analizar y hacemos una pequeña reflexión sobre lo que supuso el deporte en las civilizaciones originarias y cómo manifestaron sus gustos, sus pulsiones, sus intenciones y sus expresiones, vertiéndolas en el deporte? Los inventores del deporte en la historia de la humanidad sin duda fueron los griegos, y se reunían periódicamente en unos juegos donde medían sus fuerzas los competidores y exaltaban ese cuidado, esa intención a mejorar sus cualidades físicas. Al deporte romano le llamaba la atención el ejercicio de la fuerza, la confrontación física, la violencia. En definitiva, ¿cuáles eran los deportes favoritos para un romano? Pues lo eran, por supuesto, el pugilato, el actual boxeo, el pancracio, que aunque es de origen griego, tuvo una fuerte implantación en Roma, una lucha con brazos y piernas a la vez. Por supuesto, los deportes de espada, esas figuras que nos han reproducido tantas veces de los gladiadores combatiendo en el anfiteatro, incluso en el circo, y también las carreras de carros tirados por caballos, conocidas genéricamente como carreras de cuadrigas. En el deporte romano se veía la violencia porque el público lo demandaba, a la gente le gustaba. En el anfiteatro había sangre, en una manifestación de violencia que el pueblo no reprobaba, sino estaba totalmente dentro de sus gustos y lo que esperaban que aconteciera en estos espectáculos deportivos. ¿Qué te parece? Sí, pero de la violencia asociada al uso de drogas, ¿qué hay de eso? Las agresiones sexuales facilitadas por drogas son una forma de violencia interseccional, en la que se combina la violencia contra la mujer y el uso de sustancias psicoactivas. En estos casos, las víctimas se encuentran bajo los efectos incapacitantes de sustancias psicoactivas en el momento de la agresión, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol u otras drogas de abuso, o de fármacos psicoactivos. En el momento de la agresión, los efectos incapacitantes de las sustancias implicadas impiden a las víctimas otorgar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales. Esta forma de violencia afecta especialmente a las mujeres jóvenes. A su vez, el contexto mayoritario de victimización es el de ocio nocturno, donde se combinan el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, el consumo de elevadas dosis de alcohol, con una mayor tendencia o expectativa a lograr encuentros sexuales. Se diferencian dos tipos de agresiones en función del modus operandi utilizado por la persona agresora. Hablamos de agresiones proactivas y de agresiones oportunistas. En las agresiones proactivas, el estado de incapacidad experimentado por la víctima deriva del consumo involuntario de alguna sustancia. Este consumo involuntario puede deberse tanto a una administración encubierta o en secreto por parte de la persona agresora,
como a una administración forzada. A su vez, en las agresiones oportunistas, la persona agresora aprovecha el estado de incapacidad experimentado por las víctimas derivado de un consumo voluntario de alguna sustancia psicoactiva. El alcohol es la sustancia implicada en la gran mayoría de agresiones sexuales facilitadas por drogas, aunque con menor frecuencia también aparecen otras drogas como el cannabis, la cocaína o las anfetaminas. Entre los efectos que sufren las víctimas destaca la somnolencia, sedación e inconsciencia en el momento de la agresión, lo que dificulta el recuerdo de la agresión y su posterior denuncia. Once, twice, thrice, I Julia tried, the scornful puss has oft denied, and since, I can no better thrive, a scornful puss has oft. So kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, you tried. I scornful kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, better thrive. I scornful kiss my ass. So kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, better side. Good clan it is my mistress I. So kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, better side. Good clan it is my mistress I. So kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, so kiss my ass, better thrive. I scornful kiss my mistress died. Y desde el punto de vista legal, abuso y agresión sexual, ¿es lo mismo? Bueno, sigamos escuchando. En la actualidad, el Código Penal vigente en España aborda los delitos contra la libertad sexual en su título octavo, diferenciando entre agresión sexual y abuso sexual. El artículo 178 castiga como responsable de agresión sexual a quien atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. Por otra parte, el artículo 181 castiga como responsable de abuso sexual a quien, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Además, el artículo 181 también considera abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como de los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. De esta forma, el legislador tiene en cuenta los dos modus operandi mencionados anteriormente, es decir, las agresiones sexuales facilitadas por droga de tipo oportunista y las de tipo proactivo. Por otra parte, este año el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Como medida relevante, se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Esta equiparación, además de atenuar problemas probatorios, evita la revictimización o la victimización secundaria. Pero es que, ¿cómo conseguimos anticiparnos a los actos violentos? ¿Cómo conseguimos detectar de manera científica emociones negativas como la ira, la frustración o el miedo antes de que lleguen a actos violentos en sí? Aunque no lo creas, se están realizando algunos estudios para medir las emociones negativas, utilizando ciencias naturales, como la química. ¿No es así, Adrián? Así es.
En el ámbito científico, siempre somos capaces de hacer posible lo imposible, o al menos intentarlo. A lo largo de la historia hemos podido ir comprobando cómo aquello que no éramos capaces de entender, o aquello que solo podría ocurrir en nuestra imaginación, se podría analizar desde el punto de vista de la ciencia y darle una explicación o hacerlo real. Hace siglos, ¿quién nos iba a decir que seríamos capaces de viajar al espacio e incluso llegar a la Luna? ¿Quién se iba a imaginar que podríamos ver el interior del organismo? Nadie. Todo aquello se acercaba más a la ciencia ficción que a la realidad de los seres humanos. Sin embargo, se consiguió. Y fuimos capaces de crear naves que viajaran al espacio y de desarrollar máquinas que emplearan los rayos X para estudiar nuestro cuerpo y poder utilizar esa información con una finalidad médica. De igual forma, ¿quién podría pensar hasta hace unos años que podríamos detectar si una persona miente? El famoso polígrafo se ha utilizado en diversos países a la hora de someter a los sospechosos de un crimen a un interrogatorio policial. Este detector de mentiras es un instrumento de medición que registra diversas variables fisiológicas del cuerpo humano, como pueden ser la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria o la conductancia de la piel. Los cambios generados en estos parámetros ante las preguntas que se realizan al sujeto sometido a la prueba son las que se analizan para determinar si miente. Sin embargo, hay un problema. Se fundamenta en las variaciones de estos parámetros producidos por el estrés de mentir, pero, como ya es conocido, hay quien miente sin ponerse nervioso, por lo que se ha cuestionado su uso. Es por ello por lo que nosotros vamos a aportar un nuevo enfoque a este campo de la detección de mentiras, añadiendo un nuevo parámetro fisiológico, la emisión de biofotones en humanos, que básicamente consiste en medir la emisión de energía visible que desprende el cuerpo humano, algo que, en principio, también nos podría parecer de ciencia ficción y, sin embargo, somos capaces de analizar y utilizar para fines científicos y forenses. Actualmente, estamos estudiando cómo cambia esta energía emitida en función de nuestro estado emocional, tanto cuando expresamos emociones auténticas como cuando se trata de emociones simuladas o fake emotions. La emisión de biofotones o emisión de fotones ultradébil, abreviada como UP por sus siglas en inglés, es la emisión espontánea generada por todos los sistemas vivos sin la necesidad de una excitación externa. Se atribuye principalmente a la relajación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno generadas en las células de la piel, pues se emiten fotones en el rango de longitud de onda de la luz visible. Los biofotones no son detectables visualmente porque son de 1000 a 1 millón de veces más bajos que el umbral de visión del ojo humano. Por eso no podemos ver la luz que emitimos. ¿Y qué son los biofotones? Se pueden explicar con un ejemplo fácil. Las personas somos como bombillas cuyo color emitido cambia dependiendo de nuestras emociones. Hemos podido comprobar que con la ira se emite más y ahora estamos midiendo si el máximo de emisión se desplaza más hacia el azul, menores longitudes de onda, o el rojo, que serían mayores longitudes de onda. La luz más azul es más energética y penetrante, está cercana al ultravioleta, que es una radiación conocida por todos, sobre todo cuando nos vamos a la playa y nos tenemos que echar la crema para no quemarnos, mientras que la roja es menos energética y penetrante. Esta luz es cercana al infrarrojo
que también os sonará por las gafas de visión nocturna, que permiten observar a los seres vivos en plena oscuridad. Hasta ahora hemos sido capaces de detectar estos cambios en la emisión de biofotones cuando una persona manifiesta un estado de ira. En comparación, siempre es una medida relativa y en comparación con su estado de relajación. Nuestro propósito a largo plazo es poder detectar estas variaciones en la emisión de biofotones para otras emociones negativas como son el miedo, la tristeza o el asco, y poder determinar cuándo una persona está sintiendo una determinada emoción o si la está imitando. En una época como la que vivimos, rodeados de fake news, ser capaces de detectar la fake emotion abre unas nuevas fronteras que nos permitirían utilizar esta información con diversos fines, como investigaciones policiales o tratamientos médicos. Es importante recordar que al tratarse de experimentos con seres humanos hay que tener en cuenta siempre todas las cuestiones éticas que se pueden dar en el transcurso de los análisis que hay que realizar. Para ello contamos con un protocolo de actuación aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Alcalá y también un cuestionario con preguntas personales, con información sobre el intervalo de edad, el sexo de la persona que va a ser medida, el estilo de vida, si es fumador o consumidor de alguna droga o medicamento y si tiene algún tipo de enfermedad diagnosticada. Cada medida se le asigna un código para garantizar la intimidad y el anonimato de cada individuo y así cumplir con la Ley de Protección de Datos de carácter personal. La experiencia para los individuos que se someten a estos análisis es simple. Cada persona tiene que estar en una sala completamente oscura, sentado en un sillón durante un tiempo aproximado de unos 30 minutos, habiendo estado previamente unos 15 minutos sin contacto directo con la luz. Según la emoción que se esté estudiando, se le pedirá que recuerde momentos o situaciones que le recuerden esa emoción y también se le estimulará externamente con sonidos que promuevan el recordar esa emoción. Se analizará la emisión de biofotones de la parte superior de su cuerpo para extraer la información necesaria de la misma de forma no invasiva. Como podéis comprobar, el estudio de los biofotones humanos y su relación con las emociones nos traen un nuevo abanico de posibilidades que pueden revolucionar las ciencias forenses. En un mundo en el que las redes sociales manejan nuestro estilo de vida, poder analizar las emociones de las personas y determinar si esas emociones son verdaderas o falsas se vuelve especialmente interesante. Somos muchos los que mostramos parte de nuestra vida social en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, a las que cada vez tenemos más adicción y el problema es que la información que aparece en estas redes nos pueden llegar a manipular hasta volver a hacernos creer, por ejemplo, que la Tierra es plana. Quedáis todos invitados a participar en este proyecto en el que solo tenéis que dedicar un par de horas de vuestro tiempo y tener ganas de sentir las emociones en el aspecto más literal de la palabra. Algo que, por otro lado, muchos ya demuestran o intentan demostrar en las redes sociales. En nuestro grupo de investigación aplicamos la inteligencia forense para prevenir las agresiones sexuales facilitadas por drogas en contextos de ocio juvenil. Así, desde hace 3 años, desarrollamos un proyecto de innovación docente orientado a prevenir esta forma de violencia sexual. El proyecto es transdisciplinar, englobando la participación de alumnado y profesorado de 11 asignaturas distintas de 6 grados universitarios. Además, aplica la metodología de aprendizaje y servicio. Empoderamos al alumnado participante a través de un proceso de sensibilización y aprendizaje activo. Esto lo capacita para actuar como agentes de cambio en su entorno de influencia, siendo una iniciativa de mejora de la convivencia y formando redes sociales de apoyo con alumnado que se implique en tareas de atención y detección de problemas. A menudo, nuestros alumnos toman la iniciativa de impartir charlas de sensibilización en sus institutos de origen. De este modo, hasta la fecha, hemos logrado movilizar a unos 3.000 estudiantes, tanto en la universidad como en institutos de educación secundaria y colegios.
En el caso de las agresiones o abusos sexuales facilitados por drogas, la sociedad en su conjunto tiene un papel fundamental en el apoyo a las personas víctimas. Hay mecanismos que todos y todas tenemos fijados, representaciones colectivas que dificultan la erradicación de este tipo de violencia. Por ejemplo, los mitos sobre la violación, las cuales son creencias que sirven para negar, minimizar o justificar la violencia sexual, son mensajes sin ninguna base científica, que obstaculizan la denuncia de las víctimas. La creencia de que la violación más común es aquella realizada por un desconocido en la calle y durante la noche es precisamente uno de estos mitos, ya que las violaciones más comunes son las realizadas por personas conocidas por la víctima, en entornos también conocidos. Todos estos estereotipos son perniciosos, porque descalifican y desacreditan las vivencias de las víctimas, dificultan que se reconozca la violencia como tal y hacen dudar a las víctimas de su condición de víctima. Y esto, en definitiva, redunda en altos niveles de impunidad. Por ello, todos y todas tenemos una responsabilidad y algo que aportar en la erradicación de la violencia sexual. Y una de nuestras herramientas más potentes es la elaboración de juicios críticos a partir de la información. Siempre información de fuentes contrastadas. Pues bien, como hemos visto hasta ahora, en cualquier hecho delictivo es de vital importancia recopilar la mayor cantidad de antecedentes y vestigios de origen biológico o material que puedan explicar de una manera lógica y coherente los hechos que acontecieron en un determinado lugar. Estos vestigios y evidencias se analizan mediante protocolos y métodos establecidos por parte de profesionales, autoridades competentes e instituciones de análisis forense, asegurando así estándares de calidad y legalidad requeridos para que la información que se proporcione sea fiable y difícilmente cuestionable. El trabajo en el escenario del crimen no solo es la recolección de cosas. Esto significa que debemos interpretar los resultados de aquellos análisis, considerando el contexto en que estos hallazgos se encontraban en el escenario y su interrelación. Claramente, es un trabajo multidisciplinario y requiere de tiempo para llegar a conclusiones que vayan más allá de cualquier duda razonable. Es por ello por lo que es de vital importancia contar con protocolos de actuación y sobre todo medios materiales y de investigación eficaces y de calidad. En ese sentido, debe avanzarse en proyectos de investigación que apuesten por mejorar el día a día el trabajo de los analistas e investigadores, tanto en el propio escenario como en el laboratorio a los que se acude de forma posterior, tratando en todo momento de garantizar la trazabilidad y la mismidad de cada vestigio. Además de realizar investigación, algunos investigadores e investigadoras estamos cada vez más comprometidos con ir más allá del examen, el análisis y la interpretación de los resultados de las muestras de vestigios del escenario de un delito. Perseguimos que las investigaciones que hacemos permitan un desarrollo sostenible, que aumente la paz y la seguridad ciudadana. Y esto os hemos mostrado que es posible desde la ciencia forense, donde el conocimiento se puede emplear para acciones de prevención y mejora del bienestar social, del bienestar de todos. Tal y como estableció Lockhart, deja desarrollo de productos de... Entonces nos acompaña. Entonces nos acompañas a intentar investigar. Sí, pero ¿y de la violencia asociada al uso de psicoactivos? ¿Qué se sabe de eso? Sigamos escuchando. Un poquito más. Ay, pero deja sacarme la rama. Bueno, ahora. Ya. Vamos, póngale. Grabar. Cuando funcione. Así es. En general, los animales...
Así es, en general... 2 y 3. Así es, en general los animales pueden participar. ¿Es así, Carmen, o no? La de Adrián. ¿Por qué era? Adrián, no es... Ah, es verdad, es Adrián. Es decir, de cara al futuro. En este sentido, la inteligencia forense emplea la información obtenida a partir de las evidencias científicas para prevenir la comisión de nuevos crímenes. Me he adelantado, lo siento. ¿Hola? Oh, no, Mike. Está bien. Debo irme urgentemente a la terminal. Estaré en la central. Por favor, seguid vosotros y nos vemos allá. ¡Ánimo! Paréntesis, ejemplo, coma, foto. Yo no dije 100, 1880, dije 1880. ¡Ah! Yo lo olvidaba. Hacia al azul. Sí, sí. Una copita de whisky. No vas a tener propina. No, dice 3, en 2. 2. Bloopers. Bloopers.